Este año tenemos a Mari Carmen González, que ha hecho 2.7, es una atleta de 2.6 al aire libre, si no me equivoco. Y está Susan Hasler, que corrió en 2.10.0. Gloria Gómez, compañera de entrenamiento de Elian Pérez, y que parece que quiere ponerse en cabeza. Recuerden, es la primera semifinal, la que hemos visto hace unos instantes con la victoria y de nuevo Gazol. Y se fue. La victoria en la primera para la gran favorita y la vigente campeona de España, Elian Pérez, segunda Ana Gallarre. Y aquí con buenos ritmos, Margarita ya se ha puesto tercera. Sí, vio que Adoración Iniesta dejaba un pequeño hueco y eso es peligroso. Había que tapar esa hemorragia en el grupo rápidamente. Margarita, que estuvo la semana pasada en Punta Umbría en el Campeonato de España de cross corto, que demostró que el 2.05 de este año es obra del trabajo invernal que está haciendo con excelente aprovechamiento. Gloria Gómez, primera posición. Hasler, Fuentes Pila, González e Iniesta. Esa es la situación de carrera. Van ligeramente más lentas. Hasler se da cuenta de esa circunstancia y Margarita pues seguramente haga lo propio. Recuerde que al tratarse de una atleta extranjera no opta a puesto en la final. Eso lo saben todas, evidentemente. Sí. Pero que sí, con ese arranque de Susan Hasler. ¡Uy! ¡Qué interior más bonito le ha hecho Margarita! Que está muy fuerte, por lo que hemos podido apreciar, y apenas si lo ha percibido. Bastante tenía con aguantar el ritmo que estaba manteniendo hasta esos instantes Gloria Gómez. Margarita, que va a conseguir estar muy cerquita de Susan Hasler. Y por detrás la discípula de Andreu Novakoski, Carmen González, que ha dado cuenta de Gloria Gómez para clasificarse en la final. Con 2.08 para Susana Hasler, que esta semifinal era su final, donde tendría que conseguir buen resultado. Y es muy posible que ese trabajo de Gloria le vaya a pasaportar a la final. Ahora, cuando publiquen los tiempos lo veremos, pero oficiosamente creo que estará en la final. Muy fácil, Margarita. Bueno, pues Hasler, que ha bajado también su marca de este año. En Europa, como decíamos, son las rusas las que dominan. Dos mujeres están por debajo de los 2 minutos, Rusanova y Filurova. Y la británica Jenny Meadows, que está en dos pelados. Y está Ruth Beitia, que este año todavía nos tiene ahí a la espera de un gran registro. Nos tiene mal acostumbrado Ruth, está cerca de los 2 metros o los 2 metros.